Hay órdenes que cambian el curso de una guerra, y luego están aquellas que cambian el curso de los hombres. La mayoría quedan registradas con tinta oficial, firmadas con mano firme, archivadas con solemnidad. Pero existe otro tipo de orden, más rara, más pesada, más peligrosa, que nunca se escribe en papel. No porque carezca de autoridad, sino porque su mera existencia fracturaría la estabilidad que pretende proteger. Lo que está a punto de escuchar no es una leyenda ni una exageración nacida del miedo. Es el relato de una decisión transmitida en silencio, ejecutada sin documento formal y obedecida sin sello ni firma. Y si permanece conmigo hasta el final, comprenderá por qué esa orden jamás pudo permitirse existir oficialmente. He estado en salas donde el destino de miles se definía en cuestión de minutos. He firmado acciones que enviaron hombres al frente, sabiendo que algunos no regresarían. Pero nunca sentí el peso que sentí aquella noche en que la decisión correcta no podía ser escrita. El contexto no era una invasión ni un frente activo de combate. Era algo más inquietante, una serie de eventos acumulativos que no podían clasificarse como ataque convencional, pero tampoco podían seguir siendo ignorados. No hubo explosiones, no hubo enemigo declarado, no hubo bandera extranjera ondeando en la distancia. Hubo patrones, patrullas reducidas sin combate, instalaciones alteradas sin intrusión, interacciones que cesaban exactamente al ser respondidas. No era guerra abierta, era presión conceptual. En la reunión final, una reunión que oficialmente trataba sobre redistribución logística, los presentes comprendieron algo sin necesidad de pronunciarlo. El terreno no era completamente nuestro, y lo que no es completamente propio no puede asegurarse con confianza absoluta. Un general preguntó si existía amenaza confirmada. La respuesta fue honesta, no en términos convencionales. Otro preguntó si había evidencia de hostilidad directa. La respuesta fue la misma, y sin embargo, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier informe clasificado. Porque en estrategia, la ausencia de prueba no equivale a ausencia de riesgo. Se discutieron opciones: incrementar presencia, instalar monitoreo permanente, militarizar el perímetro con mayor intensidad. Cada alternativa implicaba algo peligroso, confrontación explícita, y confrontar lo que no se ha declarado puede provocar aquello que intentamos evitar. Fue entonces cuando surgió la única conclusión viable, no como grito, no como imposición, como comprensión compartida, retirada gradual, no huida, no abandono dramático, reconfiguración silenciosa del mapa operativo. El sector sería reclasificado, las rutas serían modificadas, las instalaciones trasladadas progresivamente, sin anuncio, sin comunicado, sin reconocimiento de anomalía. Esa era la orden, pero no podía escribirse así, porque escribirla implicaría admitir que algo fuera de doctrina tradicional había influido en decisión estratégica, y ningún Estado desea registrar oficialmente que su mapa fue modificado por una variable no identificada. Por eso, la orden final jamás apareció en papel. Fue transmitida de boca en boca en términos administrativos neutros: optimización de recursos, reasignación temporal, revisión de prioridades. Pero todos los presentes sabían lo que significaba realmente. Significaba reconocer límite. Permítame decirle algo con absoluta claridad. El liderazgo no consiste en demostrar dominio constante. Consiste en saber cuándo no forzar el enfrentamiento. He visto comandantes destruir lo que intentaban proteger por negarse a aceptar fronteras invisibles. La arrogancia es más peligrosa que cualquier adversario. Aquella orden no escrita protegió vidas.
No porque hubiera enemigo disparando, sino porque había algo que medía respuesta, y provocar aquello podría haber transformado interacción sutil en confrontación irreversible. Si usted escucha esto y siente que la decisión parece anticlimática, considere la alternativa. ¿Qué habría sucedido si, en lugar de retirada estratégica, se hubiera optado por demostrar poder? Más hombres en el terreno, más sensores, más presencia. Tal vez nada habría ocurrido. O tal vez la variable silenciosa habría decidido responder de manera proporcional. La guerra me enseñó que el peor error no es subestimar la fuerza visible, es subestimar la estructura invisible. La orden final nunca fue escrita porque su esencia era prudencia ante lo no comprendido. Y la prudencia rara vez recibe medallas, pero salva más vidas que la bravura mal calculada. Si ha llegado hasta aquí, mantenga firme su atención, porque lo que ocurrió después de esa retirada silenciosa confirmó algo inquietante. La ausencia de confrontación no significaba ausencia de presencia. Significaba que la decisión fue comprendida. La confirmación no llegó con estrépito ni con desafío abierto. Llegó con algo aún más inquietante: coherencia. Tras la retirada gradual, los sectores fueron vaciados con precisión administrativa, equipos trasladados, infraestructura desmontada, patrullas redirigidas. Todo ejecutado con la apariencia de una simple optimización estratégica. Y entonces cesaron los incidentes. No hubo más interferencias, no hubo más desplazamientos milimétricos, no hubo más desapariciones selectivas. El terreno quedó en silencio absoluto. Esa ausencia fue interpretada oficialmente como validación de hipótesis técnica, errores acumulativos corregidos mediante redistribución. Pero quienes estuvieron en aquella reunión sabían algo distinto. El fenómeno no reaccionó ante el retiro con provocación, no intentó retener presencia humana, no buscó demostrar dominio ampliado, simplemente aceptó la nueva configuración. En estrategia, cuando una fuerza modifica posición y el adversario ajusta sin escalada, se está ante reconocimiento mutuo de límite, no amistad, no tregua formal, reconocimiento. Y ese reconocimiento fue lo que confirmó que la orden no escrita había sido comprendida. Permítame explicarlo con crudeza militar. Si la variable hubiera sido aleatoria, los eventos habrían continuado sin patrón. Si hubiera sido meramente técnica, el traslado no habría alterado su frecuencia, pero cesaron exactamente en el punto donde la interacción dejó de ser directa. Eso no es azar prolongado, eso es respuesta. Uno de los oficiales, hombre de lógica férrea, formuló una observación privada semanas después. No era territorio a conquistar, era frontera a respetar. Esa frase jamás fue pronunciada en foro amplio, porque admitir frontera invisible implica aceptar que el dominio humano no es absoluto. He aprendido que las naciones sobreviven no por negar límites, sino por reconocerlos antes de cruzarlos sin comprensión. Lo que más inquieta no es que algo haya influido en decisiones estratégicas. Lo verdaderamente inquietante es que esa influencia fue ejercida sin violencia explícita. La historia militar está llena de órdenes que envían hombres al combate. Esta fue una orden que evitó combate con algo que no necesitó declararlo. Algunos podrían interpretar esto como capitulación. No lo es. Es cálculo. En guerra, elegir el campo de batalla es ventaja, y hay campos que no deben elegirse. Permítame hacerle una pregunta directa mientras sigue escuchando. ¿Es debilidad retirarse de un territorio cuya naturaleza no se comprende? ¿O es, por el contrario, la forma más alta de fortaleza estratégica? La orden final nunca fue escrita porque el papel exige definición clara de enemigo y objetivo.
Y aquí no había ninguno que pudiera nombrarse sin especulación. Había patrón, había interacción, había medición mutua, pero no había declaración. Y sin declaración, la prudencia se convierte en doctrina silenciosa. Con el tiempo, los mapas oficiales cambiaron discretamente. Nuevas zonas de entrenamiento surgieron en lugares más previsibles. Las antiguas áreas fueron clasificadas como no prioritarias. Nadie fuera del círculo interno cuestionó la decisión, porque los cambios parecían lógicos. Eso es lo más sofisticado de todo el episodio. La influencia no generó pánico ni debate público. Generó ajuste natural, y cuando un ajuste parece natural, su origen rara vez es investigado a fondo. Si usted ha llegado hasta aquí, no interprete esta historia como relato de terror ni como insinuación grandilocuente. Interprétela como lección estratégica. El poder no siempre se impone, a veces se insinúa. La inteligencia no siempre ataca. A veces observa hasta que la reacción humana revela suficiente información. La orden final, jamás escrita, fue un reconocimiento de que el tablero era más amplio de lo que los informes podían contener. Y en lugar de desafiar ese tablero con arrogancia, se optó por redibujar nuestras propias líneas. Esa decisión no fue celebrada, no fue condecorada, no fue enseñada en academias, pero evitó algo que jamás sabremos con certeza qué habría sido. Y esa incertidumbre es precisamente la razón por la cual la prudencia fue elegida. La guerra me enseñó a enfrentar lo visible con determinación. Este episodio me enseñó algo distinto. A veces, la victoria consiste en no obligar al campo a responder. La orden final nunca fue escrita, pero fue obedecida. Y en esa obediencia silenciosa residió la estabilidad que permitió continuar, sin provocar lo que nunca necesitó mostrarse por completo. Con el paso del tiempo, la orden no escrita se convirtió en algo más que una decisión puntual. Se transformó en principio operativo tácito. No figuraba en manual alguno, pero comenzó a influir en la manera en que ciertos comandantes evaluaban riesgos no convencionales. No se hablaba de ello abiertamente. Nadie utilizaba términos dramáticos. Pero cuando surgía una anomalía que no encajaba en categorías tradicionales, la reacción ya no era inmediata confrontación, era observación, medición, evaluación prolongada antes de actuar. Eso, en términos estratégicos, es aprendizaje. Lo más revelador ocurrió años después, cuando un nuevo grupo de oficiales, sin conocimiento directo de los eventos originales, propuso reactivar una de las antiguas zonas abandonadas. El argumento era lógico: ubicación favorable, infraestructura previa, bajo costo de reinstalación. Sobre el papel, la propuesta era impecable. Pero quienes habían estado presentes en aquella reunión silenciosa intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras. No había documento que justificara oposición técnica concluyente. No existía archivo que enumerara amenaza formal. Solo memoria estratégica. Y la memoria estratégica pesa más que el archivo incompleto. La reactivación fue pospuesta indefinidamente por razones presupuestarias. Esa fue la redacción oficial. La verdadera razón era otra: prudencia heredada. Permítame decirle algo que rara vez se enseña en academias militares. No todo conocimiento se transmite mediante informes. Parte del liderazgo consiste en saber qué experiencias no pueden formalizarse sin generar distorsión institucional. Si aquella orden hubiera sido redactada con claridad explícita, retirada ante variable no identificada con patrón de interacción consciente, habría provocado dos reacciones extremas: incredulidad pública o escalada imprudente. Ninguna de las dos habría sido beneficiosa. En guerra, la información debe equilibrarse con estabilidad, y en este caso, la estabilidad exigía silencio.
Algunos podrían preguntar, ¿y si todo fue coincidencia? ¿Y si la retirada simplemente coincidió con el fin natural de eventos aislados? Es una posibilidad legítima. La duda racional siempre debe conservarse, pero la estrategia no se construye únicamente sobre certeza absoluta, se construye sobre probabilidad y riesgo acumulado. Y cuando el riesgo involucra variables que demuestran capacidad de interacción selectiva, la decisión más sensata puede ser reducir exposición. No fue miedo, fue cálculo, no fue capitulación, fue delimitación voluntaria. Hay algo que solo quienes han liderado bajo presión comprenden, la necesidad de elegir qué batallas no pelear. La historia celebra las ofensivas audaces, condecora la resistencia heroica, pero rara vez reconoce la retirada inteligente que evitó una confrontación innecesaria con lo desconocido. Si usted reflexiona profundamente, comprenderá que el poder no siempre reside en avanzar. A veces reside en contener el impulso de demostrar superioridad, porque demostrar superioridad frente a lo que no ha declarado hostilidad puede ser el primer paso hacia hostilidad real. La orden final nunca fue escrita porque el papel fija postura, y fijar postura frente a lo no definido es arriesgado. En su lugar se eligió flexibilidad, ajuste gradual, redefinición silenciosa del mapa. Y desde entonces, algo más quedó claro para quienes supieron leer entre líneas. El entorno no respondió con desafío. Eso significa algo. Significa que la interacción estaba condicionada por nuestra presencia directa. Al retirarla, se retiró el estímulo. No hubo persecución, no hubo ampliación de alcance, no hubo demostración adicional, solo equilibrio restablecido. Si usted escucha esto y espera una conclusión dramática, no la encontrará, porque la verdadera lección no es explosiva, es sobria. El mundo no siempre se divide entre enemigo y aliado. A veces se divide entre dominios compatibles e incompatibles. Y forzar compatibilidad donde no existe puede generar consecuencias irreversibles. La guerra me enseñó a medir fuerza visible. Esta experiencia me enseñó a medir límites invisibles. La orden final nunca fue escrita en papel, pero quedó inscrita en la conducta de quienes comprendieron que no todo territorio debe ser conquistado. No toda anomalía debe ser desafiada y no toda presencia requiere enfrentamiento. Algunas decisiones no buscan victoria, buscan equilibrio. Y en el delicado equilibrio entre lo que sabemos y lo que apenas intuimos, esa puede ser la forma más elevada de liderazgo. El equilibrio no es un estado permanente, es una decisión renovada día tras día. Y lo más difícil de sostener no es la fuerza, sino la contención. Con el paso de los años, aquella orden jamás escrita comenzó a influir en algo más profundo que la logística. Influyó en la mentalidad. Oficiales jóvenes que jamás escucharon el relato completo heredaron una forma particular de evaluar anomalías, no con burla inmediata, no con negación automática, pero tampoco con alarma pública. Observación prolongada, registro meticuloso, respuesta proporcional. Eso fue lo que dejó la decisión silenciosa. Un cambio en el modo de pensar. Permítame ser claro, ninguna institución puede admitir oficialmente que existen variables fuera de clasificación convencional sin arriesgar credibilidad. Pero una institución inteligente tampoco ignora patrones que desafían su modelo. Entre negar y exagerar existe una tercera vía: prudencia activa. Y esa fue la verdadera orden. No era simplemente retirarse de un sector. Era adoptar una postura distinta frente a lo no comprendido. En una ocasión posterior, años después, surgió un incidente menor en otra región, fluctuaciones de instrumentación que no coincidían con registros ambientales.
Esta vez, la reacción fue distinta. No se envió despliegue masivo, no se descartó como fallo trivial. Se observó, se comparó con eventos pasados, y cuando la anomalía no mostró patrón consistente de interacción, se mantuvo vigilancia sin escalar presencia. Esa contención evitó algo que pudo haber sido innecesario. La diferencia entre una fuerza madura y una impulsiva es precisamente esa: saber cuándo actuar y cuándo permitir que el fenómeno revele su propia naturaleza sin provocación. He visto naciones precipitarse en conflictos por no tolerar la ambigüedad. La ambigüedad incomoda. Nos obliga a aceptar que no poseemos todas las variables. Pero enfrentar la ambigüedad con fuerza bruta rara vez produce claridad. Si usted reflexiona en profundidad, notará que la historia de la humanidad está marcada por momentos en que el orgullo superó la prudencia. Y cada vez que eso ocurrió, el costo fue alto. La orden que nunca se escribió fue, en esencia, un acto de humildad estratégica. Humildad no ante enemigo declarado, sino ante posibilidad de frontera conceptual. Puede que todo haya sido coincidencia acumulada. Puede que la explicación definitiva exista en un modelo físico aún no desarrollado. Esa puerta permanece abierta, pero la estrategia no espera explicación perfecta para reducir riesgo. Y reducir riesgo fue exactamente lo que se hizo. Si esta historia le deja una sensación de incompletitud, es natural. No hay cierre definitivo. No hay revelación final que encaje con comodidad, porque el objetivo nunca fue resolver el misterio. Fue evitar convertirlo en conflicto. Y eso, en el ámbito del liderazgo real, es a veces la mayor victoria posible. La orden final, que nunca fue escrita en papel, no figura en manuales ni en memorias públicas, pero vive en algo más duradero: la conducta prudente de quienes aprendieron que no todo desafío exige demostración de poder. Algunas fronteras existen para ser reconocidas, no cruzadas. Algunas presencias se disuelven cuando no se les provoca. Y algunos tableros no están diseñados para que el hombre juegue cada casilla. Si algo quedó claro tras aquella decisión silenciosa, es esto: la verdadera fortaleza no consiste en dominar cada espacio. Consiste en saber que el dominio absoluto es una ilusión peligrosa. La guerra me enseñó determinación. Esa orden me enseñó contención. Y entre ambas virtudes se sostiene la estabilidad que permite a una nación continuar sin obligar al mundo a revelar aquello que quizá nunca estuvo destinado a ser desafiado.